El caballo que contemplaba la calma de la tarde descendía suavemente sobre el pueblo de San Miguel. Los últimos rayos del sol teñían de oro las copas de los árboles y se reflejaban en las aguas serenas del río que atravesaba el pueblo. Sobre el viejo puente de piedra que unía ambos lados del asentamiento, las golondrinas surcaban el aire, llenándolo con sus cantos agudos. En las afueras de San Miguel, en una imponente casa de columnas blancas, vivía el señor Ignacio Salazar, un empresario próspero que poseía varios negocios en la ciudad vecina. Todos los habitantes del lugar sabían quién era. Siempre vestía con trajes costosos, manejaba un lujoso automóvil negro y apenas se relacionaba con sus vecinos. Su mirada reflejaba la frialdad y la calculadora mentalidad de quien ha aprendido a medirlo todo en términos de dinero. En esa misma casa vivía su hija Sofía, una niña de 10 años. Sofía tenía el cabello largo, rubio, y unos ojos azules que parecían perderse en pensamientos profundos. No era como los demás niños. Los médicos le habían diagnosticado autismo. Hablaba poco y podía quedarse durante horas mirando un objeto balanceándose de un lado a otro, completamente ajena a las risas y juegos de otros pequeños. Pero Sofía tenía su propio universo, lleno de colores y sensaciones que nadie más lograba comprender. Detrás de la casa de los Salazar se extendían amplios prados y un establo. Ignacio no tenía caballos por amor a los animales, sino porque los consideraba un símbolo de estatus. Entre los animales destacaba una vieja yegua castaña llamada Estrella, de pelaje marrón oscuro con una marca blanca en la frente que recordaba a una estrella. Estrella estaba destinada a ser sacrificada por su edad, pero algo siempre detenía esa decisión. El único ser con quien Sofía lograba comunicarse era precisamente este viejo caballo. Cada día, la niña se acercaba al establo, acariciaba el rostro de Estrella y le susurraba palabras al oído. El caballo permanecía allí con paciencia, inclinando la cabeza suavemente como si pudiera entenderla. A veces, Sofía llevaba manzanas y se las ofrecía en la palma de su mano, sonriendo cuando los labios suaves del animal le rozaban la piel, haciéndole cosquillas. Ignacio Salazar observaba estas escenas desde lejos, cada vez más irritado. Había invertido todos sus recursos en tratamientos para su hija, en médicos y terapeutas especializados, pero nada parecía dar resultado. Sofía seguía atrapada en su propio mundo, sin responder a las expectativas de su padre. Para Ignacio, ella representaba un recordatorio constante de su fracaso, la única área de su vida donde el dinero no le servía de nada. Una noche, al regresar a casa tras una jornada difícil, en la que un negocio en el que confiaba se había derrumbado, dejándole una gran pérdida, Ignacio entró y se encontró con Sofía. La niña estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de pequeñas piedras que había recogido del río. La ama de llaves intentó quitárselas, pero Sofía reaccionó gritando de forma aguda, cubriéndose los oídos con las manos. En ese instante, algo se quebró dentro de Ignacio. Toda la tensión, el enojo y la frustración acumulada explotaron sin control. «Prepárate, vamos a dar un paseo», le dijo a su hija, con una voz extrañamente suave. Sofía levantó la mirada, pero no contestó. Ella nunca contestaba. Cuando subieron al coche, la oscuridad ya había caído por completo. Ignacio conducía despacio por el camino de tierra que llevaba al viejo puente. Debajo de este, el río se ensanchaba y la corriente se volvía más intensa. Los habitantes del pueblo solían evitar ese lugar después de que anochecía. Decían que allí habitaba un espíritu maligno. Después de detener el coche a unos metros del puente, Ignacio Salazar bajó, abrió la puerta y miró a Sofía. «Vamos, quiero mostrarte algo especial», dijo, tomándola de la mano. Juntos caminaron hasta la mitad del puente. La luna se reflejaba sobre el agua oscura, formando un sendero plateado que brillaba suavemente en la superficie. Sofía contempló el río con la misma calma de siempre, interesada pero sin sospechar nada de las intenciones de su padre. Nadie vio lo que ocurrió esa noche sobre el puente. Nadie, excepto Estrella, que de alguna manera había salido del establo y deambulaba cerca de la orilla, como si presintiera que algo andaba mal. Cuando Ignacio levantó a Sofía sobre la baranda del puente, el caballo se quedó inmóvil. Al momento en que el cuerpo de la niña cayó al agua con un sonido sordo, Estrella soltó un relincho largo que hizo que a Ignacio se le erizara la piel. Ignacio se volvió y vio la silueta del caballo iluminada por la luna, pero rápidamente apartó la vista y se apresuró de vuelta al coche. Al llegar a casa, le dijo a la ama de llaves que Sofía había decidido quedarse con sus tías en el pueblo vecino. La mujer se sorprendió, pues la niña nunca había hecho algo así antes. Sin embargo, no se atrevió a hacer preguntas. Esa noche, Ignacio no pudo dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Sofía le aparecía, su sonrisa serena mientras acariciaba al caballo, el chapoteo del agua, el relincho desgarrador de Estrella. Finalmente, logró conciliar un sueño inquieto. Lo despertó un sonido extraño en el patio. Mirando por la ventana, vio a Estrella, parada frente a la casa, mirándolo fijamente con sus grandes ojos. Y junto a ella, estaba Sofía, empapada, temblorosa, pero viva. Sin poder creer lo que veía, Ignacio salió corriendo hacia el patio. La niña no lo miraba. Su vista estaba fija en algún punto lejano, como solía hacerlo, pero estaba allí, junto a Estrella, sujetándose con fuerza a su melena. ¿Cómo es posible esto?, susurró Ignacio, acercándose lentamente a su hija. Sofía permaneció en silencio, pero el caballo giró la cabeza hacia Ignacio y lo miró. En los ojos del animal había algo que él nunca había visto antes: comprensión, reproche y perdón. Con el tiempo, se supo que unos pescadores encontraron a Sofía río abajo, atrapada en una rama sumergida. La niña estaba inconsciente, pero viva. De alguna forma, había sobrevivido a la caída y al agua helada. La desaparición y el inesperado regreso de Sofía se convirtieron en el tema principal de conversación en el pueblo. Se tejieron todo tipo de versiones. Algunos decían que la habían secuestrado, otros aseguraban que había caído al agua por accidente, y otros más afirmaban que había sido salvada por un viejo caballo. Pero la verdad solo la sabían Ignacio Salazar y Estrella. Esa noche marcó un cambio irreversible en Ignacio. Cada vez que miraba a su hija, ya no la veía como una carga, sino como un milagro, una pequeña y frágil criatura que, contra todo pronóstico, había logrado sobrevivir. Y cada vez que cruzaba la mirada con Estrella, sentía que el animal conocía su secreto, pero lo guardaba en silencio. Poco a poco, Ignacio comenzó a pasar más tiempo con su hija. Se sentaba a su lado en el establo, la observaba comunicarse con Estrella, e intentaba comprender su mundo. Contrató nuevos especialistas que utilizaban terapia asistida con animales, y, por primera vez en mucho tiempo, empezó a ver mejoras en Sofía. Estrella vivió 5 años más, un tiempo sorprendentemente largo para un caballo de su edad. Durante todo ese tiempo, siguió siendo la amiga fiel de Sofía. Y cuando finalmente llegó el momento de partir, murió en paz, apoyando la cabeza en las rodillas de la niña, quien le acariciaba suavemente el rostro. En el lugar donde fue enterrada Estrella, Ignacio plantó un manzano. Cada otoño, aquel árbol daba manzanas rojas y dulces, iguales a las que Sofía le daba a su querida amiga. Y años después, cuando Sofía creció y empezó a hablar, con frases cortas y sencillas, a veces se acercaba al manzano, acariciaba su áspera corteza y susurraba: «Gracias, Estrella». Ignacio, ya con el paso de los años reflejados en sus cabellos plateados y en las arrugas de su rostro, se sentaba bajo la sombra del manzano, recordando todo lo que había sucedido. Lo que alguna vez fue una vida marcada por el orgullo y el éxito, se transformó en un camino de aprendizaje, redención y humildad. Sofía, por su parte, creció rodeada de amor, paciencia y comprensión. Aunque el mundo nunca pudo entender del todo su silencio, ella encontró en la ternura de Estrella, y en el cariño de su padre, la fuerza para seguir adelante. Sus palabras, pocas pero sinceras, se convirtieron en susurros llenos de significado, como el suave roce del viento entre las hojas del manzano. Cada año, en otoño, cuando los frutos maduraban y el aroma dulce de las manzanas llenaba el aire, Sofía y su padre recolectaban juntos algunos de esos regalos de la tierra. Era su forma de honrar la memoria de Estrella, aquella vieja yegua que, en silencio, había cambiado sus vidas para siempre. Ignacio nunca olvidó la noche en el puente, ni el sonido del chapoteo en el agua, ni la mirada intensa de Estrella. Pero también comprendió que el verdadero milagro no fue solo que su hija regresara, sino que la vida le diera una segunda oportunidad para amar, comprender y ser el padre que Sofía merecía. Con el tiempo, las heridas del pasado se fueron cerrando. Y aunque Estrella ya no estaba, su presencia seguía viva en cada hoja que caía del manzano, en cada manzana roja que Sofía tomaba con sus manos temblorosas, y en cada «gracias» que ella pronunciaba en voz baja, como una oración sencilla, pero llena de gratitud. Porque, al final, algunas vidas, aunque breves, dejan una huella tan profunda que nunca se borran del corazón. Y Estrella fue una de esas vidas. La yegua que enseñó a un hombre de negocios endurecido a abrir su corazón y a una niña silenciosa a encontrar su voz en el lenguaje universal del amor. Al final, esta historia nos enseña algo profundo: nunca subestimes el poder del amor, la paciencia y la conexión que puede surgir en los lugares más inesperados.
A veces, los milagros no llegan como esperamos. A veces, vienen en la forma de una amistad inesperada, de una segunda oportunidad, o del suave relincho de un caballo que nos recuerda que aún hay esperanza. Ignacio aprendió que el dinero no puede resolverlo todo, pero el amor y el tiempo compartido sí pueden sanar lo que parecía imposible. Y Sofía, a través de Estrella, encontró un puente hacia un mundo donde las palabras no siempre son necesarias para expresar el corazón. Y tú, que escuchaste esta historia hasta el final, quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido que la vida te da una segunda oportunidad para enmendar errores y amar de verdad? Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu comentario contando qué aprendizaje te llevas. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta, llenas de emoción, intriga y enseñanzas profundas. Nos vemos en la próxima historia, aquí en tu canal de relatos que transforman vidas.